Entonces ahí comenzó mal, ¿verdad? Aunque Ezequías comenzó a hacer las cosas bien, su reinado empezó bien, pero a partir de los 15 años que le dio extra a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Puro desastre, ¿verdad? Engendró a Manasés. Manasés fue el rey que lo sucedió. ¿Y qué pasó con Manasés? El peor rey que ha tenido, ¿verdad? El más pervertido, el que hizo pecar con más cosas a Israel. Bueno, en este caso a Judá. Y vemos que Manasés comenzó a reinar cuando tenía 12 años, es decir, que estaban dentro del rango de los 15 años que le dio Dios a Ezequías. Entonces, Ezequías no se tomó el tiempo de educar a este hijo, o como nos decía Israel, quién sabe qué cosas vio este hijo en su papá, que de plano las cosas de Dios dijo, nada. Y no solamente no los voy a tomar, sino que voy a ir completamente en contra, ¿verdad? Y algo muy importante que nos decía Israel la semana pasada es que, bueno, nosotros podemos decir, no, yo jamás he hecho una imagen, yo jamás he hecho nada que esté en el lugar de Dios. Y yo no puedo decirte si sí o si no lo has hecho. Yo puedo hablar nada más de mí. Pero una forma muy fácil para saber si realmente Dios ocupa el primer lugar es en los momentos de angustia, en los momentos de prueba. Cuando viene así de repente la prueba, ¿a quién le pides ayuda? ¿Primero recurres a Dios o primero recurrimos a alguien más? Ahí podemos darnos cuenta si realmente Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Porque si a lo mejor no hacemos como Manasés, ¿no? Que tenemos un Dios ajeno a Dios y lo honramos y le hacemos sacrificios. No, a lo mejor no. Pero qué tal que le servimos a otra cosa. Y son muchas cosas, ¿no? Las que podríamos tener el día de hoy, con las cuales pudiéramos estar sustituyendo a Dios. Pero este hombre al final tiene el tino de arrepentirse. ¿Y cuál fue el fruto de su arrepentimiento? Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedidá, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. En su misericordia, Dios le da tiempo a Manasés de que se arrepienta. Después de todo el mal que había hecho, pero mal en serio, Dios le da esa bendición de que se arrepintiera. Y Manasés aprovecha esa oportunidad, de manera que Josías, que es hijo de Manasés, es completamente diferente a su padre. Y aquí lo podemos ver. E hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de Dios su Padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pero bueno, no nos lo vamos a creer, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído ya? Vemos todo el primer libro de Reyes y lo que llevamos del segundo libro de Reyes, que algunos de los reyes sí empezaron a hacer bien las cosas, pero al poco tiempo se desviaban. Entonces como que uno ya no lo cree, ¿no? Vamos a leer el 3. Dice, a los 18 años del rey Josías, o sea, llevaba 10 años reinando, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Dios, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Dios, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Dios, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera, piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Este primer acto que queda registrado en este libro, pues vemos que Josafat empieza a hacer las cosas bien, ¿no? Perdón, Josías. Le está confiando el dinero a los trabajadores, a los que están reparando la casa de Dios, que es una de las primeras cosas que tenían que hacer, ¿verdad? Porque ¿cómo estaba la casa de Dios? ¿Dónde estaba el templo de Dios? Lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad?
¿Quién ocupaba el lugar de Dios? Una imagen que había hecho Manasés, una imagen de acera. Y ahí se les rendía culto a todo el ejército del cielo. Entonces, la casa de Dios pues tampoco que estaba muy bien, en las mejores condiciones, ¿verdad? Y dice en el 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Dios. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Fíjate, ¿a qué punto estaba perdido el culto a Dios? Que solo quedaba un libro. ¿En cuántos años ese libro había sido leído o cómo es que se había preservado? No lo dicen, pero había uno. ¿Y cuántas generaciones habían pasado que no lo conocían? La generación actual, la que está con Josías, no lo conocía, no conocían el libro de Dios, no sabían de él. Y dice en el 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: vayan y pregunten a Dios por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de estas palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Qué actitud tan diferente, ¿no? Qué actitud tan diferente a la que había tenido su padre Manasés. Manasés como que sí, ¿qué cosas dice Dios que hagamos? Pues vamos a hacer exactamente lo contrario y le echamos más todavía. Pero Josías dijo: vayan y consulten a Dios. Debe de haber alguien, un profeta por ahí. Y lo fueron a consultar. Dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Sulam, hijo de Tigba, hijo de Jarás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, digan al varón que los envió a mí, así ha dicho Dios: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que hablé en este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que los ha enviado para acá, a que preguntaron a Dios, le dirán así: así ha dicho el Señor Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he escuchado, dice Dios. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjate que aquí podemos ver una cosa. Dios lo único que hizo fue retrasó el pago, ¿verdad? Pero no cambió la sentencia. Porque este pueblo, todos los reyes anteriores, habían pecado tanto, habían llegado más allá del límite. Y llega un punto en el que, como habíamos escuchado antes, tenemos que pagar por lo que hicimos. Tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. Y llegó el tiempo para ellos. Y podríamos pensar: bueno, pero ¿qué culpa tuvieron ellos? Finalmente fueron los padres. Pues sí, pero cada quien es responsable de sus propias decisiones.
Pero las decisiones de este rey tuvieron ese efecto en Dios. Dios escuchó el corazón de este rey, vio lo que estaba sucediendo y realmente se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en su mente y en su corazón. Entonces, Dios se conmueve también. Vemos cómo Dios se conmueve y no perdona lo que va a pasar a Judá. No se lo perdona, pero lo aplaza para que haya paz en los días de este rey. En los días de Josías hubo paz, bueno, en la mayoría de tiempo. Y bueno, no me voy a adelantar a lo que viene en el siguiente, pero dice aquí en la Biblia que no hubo un rey como Josías, que se empeñó en hacer las cosas de Dios con amor, con perseverancia, y quitó todos los lugares altos que habían hecho no solamente su padre, sino todos los que habían ido detrás de él. Desde que se dividió el reino, que comenzaron el primer rey de Israel, que hizo figuras para que las adoraran, para que no fueran a Jerusalén, ¿te acuerdas? Todo eso, desde ese tiempo hasta este momento, Josías fue el que se encargó metódicamente de ir quitando todos esos lugares, y ir quitando a todos los sacerdotes que no eran de Dios, a todos y cada uno de ellos. Entonces, vemos que aunque la maldad del hombre es grande, Dios nos da una oportunidad. Algunos la aprovechan, algunos no. Pero Manasés, al parecer, al final de su vida, sí aprovechó esa bendición de Dios, esa oportunidad que Dios le dio. Y el resultado de arrepentirse de corazón es precisamente su hijo Josías, que comenzó a reinar, imagínate, de 8 años. ¿Qué sabe hacer un niño de 8 años? No mucho, ¿verdad? Actualmente, ¿qué saben los niños de 8 años? Pues cambiar de canal, quejarse, ver tele, pedir un celular, pedir que tenga internet, cosas de ese estilo, ¿no? Pero este niño, su madre, Jedida, lo educó bien, lo instruyó bien, porque a ninguno de nosotros naturalmente nos nace el hacer lo bueno. ¿A quién de nosotros nos nace hacer lo bueno? A nadie. Aún siendo cristianos, tenemos que estar luchando con la carne. Imagínate cuando las personas que no han nacido de nuevo, como todos ellos, no habían nacido de nuevo, pero sin embargo buscaban el rostro de Dios y nos instruyeron. De manera que cuando comenzó a reinar Josías, de 8 años, lo empezó a hacer bien. Empezó a buscar a Dios, no empezó a buscar sus propias satisfacer sus gustos o placeres, como dice aquí en el 2, e hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y curiosamente dice David su padre, no Manasés su padre, o Ezequías su padre, o todos los anteriores. Se refiere exactamente a David, solamente a David. Porque fuera de los otros, de David y de Josías, los otros reyes, incluyendo a Ezequías, no se portaron del todo bien. Ezequías como que algunas cosas medio que quiso hacerlo bien, pero finalmente no lo hizo todo bien. Josías, en cambio, pues le enseñaron el camino de Dios y él quiso andar en el camino de Dios. Eso es importante. Quiero que reflexionemos un poco en esto. ¿Qué significa ser rey? ¿Qué significa? Cuando nos escuchamos la palabra rey, ¿qué nos imaginamos? Que es una persona que puede hacer lo que quiera, ¿no? Que es que hoy quiero, no sé, ¿qué se les ocurre? Unos tacos. Hoy quiero unos tacos. Y así rápidamente se paraban y se los conseguían. ¿De qué, mi rey? ¿De qué quiero los tacos? Los quiero de pastor. ¿Por qué no? Total, es mitad de semana. Vamos por unos de pastor. Y de voladita se los traía, ¿no? O sea, esto es la figura de rey. Una persona que tiene el poder de mandar a otras personas, que tiene el poder de que se cumplan sus deseos como él quiere.
Entonces imagínate un niño de 8 años que tiene ese poder. ¿Qué crees que haría un niño de 8 años con ese poder? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo con ese poder? ¿Qué haríamos? ¿Buscaríamos a Dios? ¿Buscaríamos servir a Dios? Pues no. ¿Por qué? Pues porque somos carne, por esa razón, ¿no? Pero fíjate cómo Dios tiene misericordia de Josías, porque Josías sí quiso hacerlo. No empezó, pues ya que soy rey, ahorita van a ver cómo les va a ir. Y a los que me regañaron, a mis hermanos más chicos que me acusaron cuando no me tenían que acusar, van a ver cómo les va. Y no, dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y ¿sabes qué? A lo mejor tú y yo no tenemos un reinado, no tenemos este poder como lo tenía Josías. Pero ¿sabes qué sí tenemos? Tenemos un poder sobre nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer sobre el tiempo que Dios nos da? ¿Qué vamos a hacer con los dones que Dios nos da, con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer? Ya vimos lo que pasó con el papá de Josías, con Manasés, que de plano sirvió todo en contra de Dios, ¿verdad? Hizo lo peor de lo peor, pasó a sus hijos por fuego, y que yo creo que es de lo peor que puedes hacer, pasar a tu propio hijo por fuego. Sin embargo, Josías no lo hace. Josías de 8 años no busca venganza, no busca lo suyo, busca hacerlo la voluntad de Dios. Anduvo en el camino de Dios, en los caminos de Dios, su Padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Lo siguió. ¿Y qué consiguió él? Paz para todas las personas que habitaban en Judá en ese momento. Todo ese tiempo retrasó la ira de Dios. Pero ¿por qué Dios? Entonces terminamos con esta idea. Es importante que sepamos eso. A lo mejor nosotros no tenemos mucha gente o gente que a nuestro cargo que le podamos decir, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, ¿no? Pero sí tenemos poder sobre nuestro tiempo, sobre nuestros dones, sobre nuestros talentos. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Realmente le estamos sirviendo a Dios o nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Y estamos como Manasés, que en lugar donde se adoraba a Dios, puso acera. Y a lo mejor nosotros no ponemos acera, pero ponemos mi yo, ponemos un trabajo, ponemos, no sé, cualquier cosa que no sea Dios. Yo sé que cada uno de nosotros sabe lo que hay en nuestro corazón y de lo cual hemos puesto en lugar de Dios y les hemos servido como a Dios. La ventaja que tenemos aún nosotros sobre Josías es que nosotros ya somos salvos, que nuestra naturaleza caída ya cambió, que el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, que continuamente podemos estar en la presencia de Dios, cosa que Josías no podía, que todos ellos no podían. Nosotros sí tenemos ese privilegio. ¿Y lo valoramos? No los estoy condenando porque si se dan cuenta hablé en plural. No estoy diciendo, ¿y lo valoran? No, es importante, es una pregunta para mí también, para todos. ¿Valoramos realmente que el Espíritu de Dios more en nosotros? ¿Valoramos la guianza del Espíritu de Dios? ¿O dejamos que las cosas pasen y los dones y talentos y mi tiempo lo ocupo para servirme a mí mismo? Nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Todos traen una Biblia el día de hoy, ¿verdad? Todos tenemos Biblia el día de hoy. Y si no la tenemos escrita, la podemos traer en el celular. Y en el celular podemos traer varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Inclusive. Es decir, no hay un pretexto para que digas, no la leí porque se me olvidó, no la leí. No, tenemos Biblias. Aquí fácilmente uno se puede hacer de una Biblia. O si traes tu celular, puedes descargar una Biblia. Eso no es ningún problema. Ahora, para nosotros es tan común tener la Biblia, y otra vez digo nosotros, me estoy incluyendo yo ahí, que a veces no le damos ese valor, que tenemos la palabra de Dios a la mano, que podemos decirle, Dios,
te pido que me ayudes, guíame, quiero entender lo que hay en lo que voy a leer el día de hoy. Y que Dios nos conteste y Dios nos lo revele. A veces es tan común que no le damos ese valor. Y a veces nos portamos así, teniendo la palabra de Dios a la mano. Fíjate en este caso, como ellos cuando encontraron un libro con la ley de Dios, eso revolucionó sus vidas. Eso cambió sus vidas. Y empezando por el rey. Porque digo, no me quiero adelantar, pero en el siguiente vamos a ver cómo inclusive el rey convoca a todos los habitantes y les dice, ¿saben qué? Hemos pecado. No le echa la culpa nada más a sus padres, sino dice, hemos pecado. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que regresarnos de esos malos caminos y volvernos a Dios, volver nuestro rostro a Dios. Y a lo mejor nosotros pensamos, bueno, nosotros no hacemos cosas tan malas. No he matado a nadie, no he robado, pues no sé, todas las cosas que hacemos. No he mentido, no sé. No soy tan malo. Pero ¿sabes qué? Dios no les perdonó a ellos nada de lo que hicieron. Las consecuencias de lo que hicieron lo pagaron. Ahora, ¿tú crees que porque nosotros somos cristianos el día de hoy, porque somos hijos de Dios, no vamos a pagar lo que debemos o lo que hacemos? Dios todo el tiempo nos está mandando mensajes, nos está llamando, nos está diciendo, hijo, es por acá, hijo, es por acá, vente por acá. Y nosotros, no, es de este lado mejor. Sí, espérate, ya que esté más viejo, ahora sí voy por allá. No, ahorita déjame vivir la vida. Va a llegar un tiempo en que tenemos que pagar. Y no sabemos cuándo es. Pero si en algún momento pensaste o pensamos que por ser hijos de Dios, porque vengo y le sirvo, me va a dar chance, va a decir, bueno, pecó aquí, bueno, le damos chance con esta, se lo borramos. No, lo dice claramente en la Biblia, el alma que pecare, ¿qué dice? Esta morirá. El alma que pecare, esta morirá. Y no dice si son judíos, si no lo son, si son cristianos, si no lo son, todos, el alma que pecare, esta morirá. No estamos exentos del pecado. Por ser hijos de Dios no estamos exentos de la consecuencia del pecado. No estamos exentos de la consecuencia. Eso es para todos. Y mi intención no es condenarlos. Mi intención es que seamos conscientes de la oportunidad que tenemos el día de hoy. Y que empleemos este ejemplo de Josías en nosotros mismos, en nuestra vida. Y hoy mismo le digamos, Dios, ayúdame a servirte con lo que yo tengo, con mi tiempo, con mis talentos, con mis dones. Ayúdame a servirte a ti. Ayúdame a quitar las cosas que están en lugar tuyo, a las cosas que yo le sirvo en lugar de servirte a ti. Ayúdame, Señor, transfórmame para no ser encontrado al final de mis días, cuando me llames en tu presencia, no entre contigo. ¿Se acuerdan que en Mateo Jesús relata un pasaje donde dice, y en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas? ¿Y qué le contesta Jesús? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Porque podemos estar pensando que estamos sirviendo. Podemos pensar que sí estoy haciendo las cosas bien, pero podemos pensarlo como los demás reyes, que sí, yo vengo y alabo a Dios. ¿Realmente alabo a Dios? ¿Al Creador de los cielos? ¿A Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre? ¿O es una versión que yo me inventé? Una versión a la que yo también le llamo Dios, a la que yo le sirvo, y que aparentemente se parece mucho al Dios de la Biblia, pero no es Él. Detrás de todo esto estoy yo, porque finalmente yo soy el que busco estar bien, el que busco satisfacer mis deseos, o realmente es Dios. Aquí el mensaje es muy claro. Dios nos está escuchando. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón.
No lo podemos marear, no podemos decir, no, es que no te entendí, es que como que esa parte, tú sabes que a mí se me dificulta. No, Dios nos lo revela claramente a nuestro corazón. Y el día de hoy es este mensaje. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestros dones y con nuestro talento? Nuestros talentos. ¿En qué los estamos ocupando? ¿En quién los estamos ocupando? ¿Realmente los estoy ocupando en Dios? ¿Realmente Dios es el número uno en mi vida? ¿Cómo puedo saber si Dios es el número uno en mi vida? ¿Realmente estoy dejando que Dios transforme mi vida? ¿O todo el tiempo le digo, no, señores, ahí no? Déjame, yo ese cambio lo hago yo. Entonces vamos a terminar con esto. Y te pido que te lo preguntes y te lo contestes tú. No levantes la mano ni nada de eso, porque eso es algo muy íntimo entre Dios y tú, entre Dios y cada uno de nosotros. Y te lo preguntes realmente, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo, con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis dones, con mis talentos? ¿En quién los estoy ocupando? ¿En qué los estoy ocupando? ¿Estoy aquí nada más porque pues, no tenía otra cosa que hacer, porque me trajeron? ¿O realmente estás buscando que Dios transforme tu vida y dejes de ser quien eras y dejes de perder el tiempo como lo hacías, como lo hacíamos? ¿O vamos a seguir igual, pensando que sí somos cristianos, pensando que sí servimos a Dios, cuando realmente no lo hacemos? Es muy importante porque ¿sabes qué? Todos y cada uno de nosotros va a llegar un tiempo en el que tenemos que dar cuentas delante de Dios, no delante de un hombre, porque a los hombres a lo mejor no los podemos marear, los podemos engañar, podemos fingir, podemos aparentar, pero delante de Dios, que Él ve lo que hay en mi corazón, ¿tú crees que puedes decir? ¿Que puedes fingir? ¿Que puedes hacerte loco? No podemos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él sabe cuál es. Y no solamente, sino la intención que hay en nuestro corazón. Tenemos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una forma de saber si estamos realmente sirviendo a Dios es si estamos cumpliendo con esos 2 mandamientos. Y son tan sencillos que todos los entendemos. Todos los entendemos. Para servir a Dios tenemos que empezar por el corazón. Y para tener un corazón adecuado tenemos que dejar que Él lo transforme. Si no hay una transformación, en mi corazón puedo decir que sí, lo que quieran, pero si no hay una transformación, ese corazón sigue siendo un corazón egoísta. Un corazón que busca lo suyo. No un corazón de acuerdo de acuerdo a Dios. Entonces, vamos a orar para terminar. Y mientras oramos, yo te pido que no dejes para mañana esta pregunta. Que de verdad pongas esto delante de Dios y digas, Señor, ¿realmente estoy ocupando mi tiempo, mis dones, mi vida en ti? ¿O lo estoy haciendo en otro? Revélame, porque a lo mejor yo creo que sí, pero yo sé que el corazón del hombre es engañoso. Y no quiero llegar al final de mis días sabiendo que no hice lo que tenía que hacer. No cumplí con tu voluntad. Padre bendito, Señor, agradecemos la palabra que tú nos has dado el día de hoy. Sabemos que tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor, y tú provees, Señor, has provisto, Señor, para estas necesidades. Yo te pido, Señor, que el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, pueda entender esto, Señor, pueda quedarse con esto, Señor, el ver, el buscar tu rostro, Señor, el saber que estamos sirviéndote a ti y no a nosotros, Señor. Que estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo en ti, Señor, y no en otra cosa, en cosas que no edifican. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a entender esto, Señor, a entender nuestro camino, Señor, que tú nos lo reveles, Padre, y que nos ayudes, Padre, a decidir bien. Que nuestro corazón sea transformado, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.